Muy buenas viejunas, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al noveno vídeo de la serie del Top 100 de los mejores juegos de PlayStation 1 por los votos de mis suscriptores. Esta lista está genial para podérselos incluir a la PlayStation Mini o donde queráis. Hoy veremos los puestos del 20 al 11. Estamos ya en los 20 últimos. ¿No os pica la curiosidad por ver en qué puestos quedan vuestros juegos preferidos? Pues nada, venga, comencemos. En el puesto número 20 tenemos Soul River: Legacy of Kain, del año 99, un juego de acción-aventuras cuyo argumento es muy oscuro y tétrico. Explica la historia del vampiro convertido en espectro Raziel, el cual es subordinado del señor vampiro Kain. Raziel es asesinado por Kain para ser resucitado tiempo después por el dios mayor para cobrarse una venganza. La atmósfera creada en este juego está muy trabajada, transcurre en una ambientación gótica y oscura, en la cual tendremos que ir resolviendo puzzles, cambiando entre el plano espiritual y el material. Esto nos da mucho juego, dado que para atravesar ciertos obstáculos podremos hacerlo desde un cierto plano, mientras que desde el otro no podremos hacerlo. También son muy numerosos los puzzles consistentes en rompecabezas de bloques. Es un juego interesante y muy adictivo a mi juicio. Y además, la atmósfera gótica y oscura, la verdad es que a mí me llama muchísimo, como se lo han currado. En el puesto 19 tenemos Dino Crisis, del año 99, un survival horror desarrollado por la misma gente que hizo Resident Evil. Esto hace que en algunos aspectos sea el parecido más que evidente. A diferencia de Resident Evil, este juego normalmente transcurre por entornos cerrados, pasillos, etc., en los cuales recibiremos ataques de dinosaurios que no vendrán a hacernos caricias precisamente. Uno de los aspectos más interesantes que tiene es el de poseer varios finales diferentes. Esto hace que sea bastante rejugable. Aviso, preparados para correr en este juego porque vais a ver muchos dinosaurios con ganas de juerga. En el puesto 18 tenemos Tomb Raider 2 del año 97, segunda entrega de esta aclamadísima saga. Se basaron en el mismo motor gráfico que en el primer Tomb Raider. En esta segunda parte ampliaron los escenarios y añadieron más armas con los que nuestra heroína podría hacer frente a todas las adversidades. Una de las cosas que en todas las entregas de esta saga siempre suscitaba mucho interés era el aspecto de la propia Lara Croft. En este caso hicieron evolucionar un poco su aspecto, suavizando bastante las líneas de los contornos y añadiéndole movimiento a su coleta. Además la dotaron de capacidad para escalar. Aparte de estas novedades, el objetivo del juego en sí era el de siempre. Teníamos que ir recorriendo niveles, resolviendo puzzles hasta llegar al final. Una combinación entre plataformas 3D y puzzles que lo convierten en un juego muy recomendable. En el puesto 17 del top tenemos Resident Evil 3 del año 99, tercera entrega de esta mítica saga dentro del género de los survival horror. En esta entrega se plantearon el objetivo de mejorar la anterior entrega a nivel técnico, y la verdad es que lo consiguieron, aunque la estructura del juego era la misma: fondos pre-renderizados y personajes en 3D. Ambas cosas fueron mejoradas, los fondos tenían una mayor calidad y el modelado 3D de los personajes se hizo mucho más detallado, alcanzando un mayor nivel de definición. Se incrementaron las clases de zombies, por ejemplo, también, que veíamos en pantalla, así como la cantidad de los mismos que aparecían. En general, es una maravillosa tercera entrega de la saga que es obligatorio jugar, si eres de los que te gustan este tipo de juegos. En el puesto 16 podemos ver Alundra, del año 99. La verdad es que PlayStation 1 es una mina de survival horrors y de RPGs de calidad, como este Alundra. Se trata de un juego de rol de acción en 2D, editado por la compañía del Búho Blanco, Psygnosis, lanzado en abril del 97 en Japón y 2 años más tarde en Europa. Aunque tuvo una feroz competencia en su momento cuando salió, tiró de nostalgia por su aspecto viejuno y se ganó a los jugones de la época. Estamos delante de un RPG bastante largo y difícil, tanto a nivel de puzzles como en los enfrentamientos con algunos enemigos más bestias. También había algunas fases plataformeras complicadas de verdad. Un detalle que tiene este juego que puede llegar a frustrar a más de uno es que la distancia entre puntos de guardado es excesivamente grande, por lo que si nos matan en según qué puntos del juego puede que soltemos más de un improperio. En el puesto número 15, ya tardaba en salir, tenemos a Crash Bandicoot del año 96, un juego de plataformas protagonizado por un personaje que se coronó como uno de los más carismáticos de PlayStation 1. Este juego tuvo muchísimo éxito, aparte del carisma de esta mascota tan querida por la calidad técnica que ostentaba, unos gráficos que hacían sonrojar a muchísimas plataformas 3D que ya había en la plataforma, además de aportar una buenísima jugabilidad. Y qué decir de los momentazos a lo Indiana Jones perseguido por una pedazo de bola de piedra. Esta saga tiene, aún a día de hoy, muchos seguidores, y estoy seguro que ha captado nuevos fans gracias al reciente lanzamiento del Crash Bandicoot Insane Trilogy para la generación actual de consolas. En el puesto 14 tenemos a Crash Bandicoot 3 del año 98. Siempre digo lo mismo, cuando hay varios juegos de la misma saga que salen tarcencanos en un top como este, da a entender algo muy interesante. Seguramente muchos de vosotros habéis votado ambos juegos con una muy buena puntuación. Y es que es normal, porque este Crash Bandicoot 3 es uno de los mejores juegos de la saga. Mejoraron gráficos y a nivel sonoro no se puede destacar nada nuevo, pero simplemente que bueno, es correcto. Lo que destaco de este juego es la variedad de pantallas y situaciones que nos aporta. El juego transcurrirá por 10 épocas distintas de la historia de la humanidad. Veremos, por ejemplo, la prehistoria, con los fenómenos geológicos típicos de esa época, geysers, volcanes, etc., hasta llegar a la época más futurista, con rayos láser y demás parafernalia tecnológica.
También pasaremos por la época medieval con su castillo y todo. En fin, los chicos de Naughty Dog se lucieron con esta tercera entrega, la cual es mega recomendable, tanto si sois amantes de la saga como si no. En el número 13 del top tenemos a Medieval del año 98, un juego de aventuras en el que llevaremos a Sir Daniel Fortesque, un personaje traído del mundo de los muertos para completar la misión de liberar al reino de Gallowmere de la tiranía del malo de turno. Tiene un nivel de dificultad medio y es muy ameno de jugar, dado que es difícil quedarse atascado. Lo que sí os aviso es que en algunos momentos los cambios de cámara son un poco molestos. Este tema fue un caballo de batalla de muchos desarrolladores en los primeros juegos 3D, sobre todo al principio, aunque aún con este efecto, cuando te acostumbras, la verdad es que merece muchísimo la pena jugarlo. En la posición número 12 tenemos al mismísimo Resident Evil 1 del año 96. Si pensamos en juegos míticos del género Survival Horror, este es uno de los primeros que siempre viene a la cabeza. Pero ojo, no nos olvidemos, por supuesto, de títulos como Alone in the Dark. Resident Evil está claro que bebe gráficamente de Alone in the Dark. Lleva los fondos pre-renderizados, personajes 3D y sustos por todas partes. Aún así, yo creo que Resident Evil caló muy hondo. Yo creo que fue el alumno que superó al maestro. Y el tiempo así lo demostró, puesto que la saga Alone in the Dark ha ido quedando relegada un poco al olvido, mientras que la saga Resident Evil sigue súper vigente. En el caso de que hayáis jugado a entregas más actuales, encontraréis alguna cosilla mejorada en el juego, sobre todo en la intro que tiene. Pero bueno, tened en cuenta que fue el primero y si no lo habéis jugado es ultra recomendable hacerlo. Pero sobre todo no os frustréis, dado que es un poco difícil. Y por último, en el puesto número 11 tenemos el juego de carreras de Cars Crash Team Racing del año 99. Dado que las consolas de Nintendo tenían su mítico Mario Kart, PlayStation 1 no podía ser menos y también necesitaba un juego parecido, así que fueron a tiro hecho. Sacaron un nuevo juego de carreras de Cars basado un poco en la saga Crash Bandicoot. Pero esta vez en vez de plataformear, correríamos carreras frenéticas con una ambientación similar a la de los juegos de la saga. Es un juego muy recomendable para jugar con los amigotes o amigotas, dado que teníamos la opción de jugar hasta 4 jugadores con la pantalla partida en 4 partes. El juego destacó sobre todo por su fluidez, dado que el motor está bastante bien optimizado. La verdad es que era una delicia en lo que a fluidez se refiere. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo del top, que ya será el último, así que nada, ¡hasta luego, Lucas!